y perder tiempo en la clase de hoy porque en el otro curso tuve problemas con la plataforma Webex al momento de compartir archivos. Entonces, eso hizo definitivamente tomar la decisión de cambiarme a esta otra plataforma y de trabajar de alguna forma más, evitarnos problemas, porque al parecer es la que tiene menos problemas, ha tenido menos problemas. Y ahí la universidad autoriza para trabajar con los dos formatos, ¿ya? Para efecto de grabar lo que me han pedido, yo puedo grabar el video, pero con el otro curso voy a hacer tuve problemas para subirlo educando porque los archivos son muy pesados. Entonces voy a crear una carpeta Dropbox en donde voy a ir subiendo los videos y los voy a ir a compartir con ustedes, una carpeta que voy a compartir con ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces voy a iniciar la grabación de la clase para que luego, después de que termine en la tarde la clase, la voy a crear la carpeta y la comparto con ustedes. Bien, en el día de hoy, ¿ya? Vamos a trabajar con la conceptualización de la contabilidad de costo, con los dos conceptos claves, ¿verdad?, que tenemos que tener claro para poder iniciar nuestro módulo, ¿verdad?, de clase, que son costo, ¿verdad?, costo y gasto. La sesión pasada diferenciamos lo que es la contabilidad financiera de la contabilidad de costo y hicimos, ¿verdad?, relacionamos también la contabilidad de costo con los procesos productivos. Hoy día ya nos vamos a centrar en la diferenciación entre costo y gasto y también vamos a trabajar con los primeros ejercicios, ¿ya? Entonces, en primer lugar, decirles que ustedes, en el fondo, en fundamentos de contabilidad, nosotros ya nos aproximamos, ¿verdad?, a hacer esta diferencia entre costo, gasto e inversión, ¿ya? Entonces, en primer lugar, porque son tres conceptos que desde el punto de vista financiero los podemos encontrar en distintas secciones de los estados financieros. Primero, el concepto de costo, ¿verdad?, lo asociamos a la noción de activo que nosotros tenemos. Por lo tanto, si lo asociamos a la noción de activo, este va a estar presente en el estado de situación financiera. Y específicamente lo vamos a encontrar en dos dimensiones. Lo vamos a encontrar en el activo corriente y también lo vamos a encontrar en el activo no corriente, ¿ya? Entonces, ahora, por lo tanto, va a tener la diferenciación la va a dar, va a ser el tiempo, ¿verdad?, en que generan el beneficio futuro. Esa va a ser la diferenciación entre lo que si lo vamos a clasificar como activo corriente o como activo no corriente. Entonces, en primer lugar, concepto de costo que nosotros vamos a, costo inventariable, que es la noción que vamos a trabajar en esta asignatura, vamos a decir que son todos los recursos necesarios para producir un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, desembolsables o no. Entonces, siempre es muy importante que hablar de importe, ¿no? Y hablar de desembolso porque la depreciación también es un recurso, ¿verdad?, que forma parte del costo de producir un bien, pero no es un desembolso, ¿ya? Por lo tanto, es un importe, un ajuste contable. Entonces, eso también es tan importante. Entonces, por lo tanto, costos son todos los recursos necesarios para producir un bien, ¿ya? Ahora, normalmente el concepto de costo lo encontramos lo podemos encontrar en el inventario, ¿verdad? Ahí lo asociamos, ¿ya?, el concepto de costo. Y se diferencia del concepto de gasto. ¿Por qué? Porque el concepto de costo promete beneficios futuros. En cambio, el gasto expira en forma inmediata. Entonces, eso es importante. O sea, costo, en primer lugar, tenemos que asociarlo que es un concepto asociar al concepto de activo, que promete beneficio futuro, ¿ya? El concepto de gasto es un concepto que lo asociamos, expira en forma inmediata. Es necesario para la generación para la actividad del negocio, pero expira en forma inmediata, ¿ya?
Por lo tanto, o sea, la primera diferenciación, costo versus gasto, ¿ya? Costo lo asociamos activo, y que este activo lo podemos encontrar en el activo corriente o en el activo no corriente, ¿ya? Dependiendo de qué, dependiendo en qué momento generan los beneficios futuros. En cambio, el gasto, el beneficio lo entrega en forma inmediata, ¿ya? Entonces, esa es la primera diferenciación. Por lo tanto, costo lo encontramos en el estado de situación financiera, gasto lo encontramos en el estado de resultado. Entonces, primera diferenciación. Luego nos pasamos al concepto a la noción de costo, nos quedamos con la noción de costo. Entonces dijimos que el concepto de costo promete beneficios futuros. Por lo tanto, y aquí vamos a decir que el concepto de costo puede seguir dos caminos, ¿ya? ¿Verdad? Puede ser inventariable o puede ser capitalizable. Si es capitalizable, que es la primera noción que presenta la transparencia, ¿verdad? Si es capitalizable, significa de que este activo promete beneficios futuros en el largo plazo, que la empresa los va a recibir en el largo plazo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de las propiedades planta y equipo. Entonces, en fondo, a ese activo nos estamos refiriendo. Entonces, ¿de qué forma nosotros la semana pasada yo les pregunté esto, o no sé si, no sé, yo se lo pregunté al curso de control de gestión? ¿De qué forma podemos reconocer el uso de las propiedades planta y equipo? ¿Cómo aprendimos nosotros? ¿Cómo podemos reconocer el uso de las propiedades planta y equipo? Alan. ¿Puedes activar tu micrófono, Alan? Profe. ¿Sí? Sí, aquí estoy, es que no me funciona muy bien internet. Ah, ya. Alexandra, entonces. ¿Cómo podemos reconocer? ¿A través de qué concepto, a través de qué noción reconocemos el uso de las propiedades planta y equipo? A través de la depreciación, profe, ¿no? Alan, ¿tú me estás respondiendo? Sí. Muy bien, a través de la depreciación, ¿ya? Muy bien, a través de la depreciación, ¿ya? Entonces, la depreciación representa el uso, ¿verdad?, de las propiedades planta y equipo. Entonces, fíjense, desde el punto de vista, que es importante acá, la depreciación, nosotros en el fundamento de contabilidad y en sistema de información contable, aprendimos, ¿verdad?, desde el punto de vista financiero, que inmediatamente la reconocíamos como gasto, ¿recuerdan? Porque decíamos depreciación a depreciación acumulada, y la reconocíamos como gasto. Pero sin embargo, ahora desde la mirada de la contabilidad de costo, vamos a darle una segunda mirada, una segunda forma de registro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí no hay llegar y, vamos a decir, no podemos llegar ahí a llevarla a gasto, tenemos que hacer un análisis mayor porque puede impactar en el costo de producción de los bienes o servicios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro análisis? En primer lugar, nos vamos a preguntar, ¿esas propiedades planta y equipo están destinados al área administrativa de la empresa? A las unidades, por ejemplo, de mercadotecnia, a las unidades de venta, a las unidades de distribución, a las unidades administrativas, etc. Si esas propiedades planta y equipo están destinadas a esa área, entonces la depreciación la vamos a seguir considerando como gasto y la vamos a seguir registrando como gasto. Sin embargo, si la depreciación se relaciona con propiedades planta y equipo que están relacionadas con el proceso productivo de un bien o de un servicio, entonces ya no lo vamos a reconocer como gasto, sino que lo vamos a reconocer como formando parte del costo de un producto. Y lo vamos a reconocer como uno de los elementos del costo de un producto que se llama costo indirecto de producción. Entonces, fíjense, la depreciación va a pasar de propiedad, planta y equipo, va a pasar a un activo corriente, va a formar parte del inventario de un producto. Es decir, no se va a ir a gasto, va a pasar de la depreciación, va a pasar a ser un activo corriente, va a formar parte del costo de un producto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, luego, ¿qué pasa? Por lo tanto, podemos hablar de costos, ya le dije, capitalizables y de costos
inventario. Los costos capitalizables se refieren, ¿verdad? Ya les dije, a las propiedades, plantas y equipo en sí. Pero el uso de esas propiedades, plantas y equipo, que es la noción de depreciación, puede ser gastada o puede ser inventariada. Si es gastada, sigue en el estado de resultado. Si es inventariada, forma parte del costo de producción, que es lo que nos ocupa hoy día, y por lo tanto pasa al activo corriente. Y finalmente, la tercera diferenciación es qué pasa, por ejemplo, con este costo que promete beneficio futuro. Por ejemplo, si produzco silla, compré madera. ¿Ya? Por lo tanto, esa madera sigue siendo un activo para la empresa. Dinero lo convertí en madera. Esa madera promete un beneficio futuro, pero en el corto plazo. Por lo tanto, digo de que ese costo es inventariable, forma parte del costo de un producto. Y al formar parte de un costo de un producto, sigue siendo un activo corriente. Y eso forma parte, este costo de producción va a tener tres elementos: va a tener materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de producción, ¿verdad? Y en los costos indirectos de producción vamos a incluir la depreciación. Ese costo de producción va a ser un activo para la empresa, ¿ya? ¿Cuándo ese costo de producción se va a transformar en costo de venta? Atención, costo de venta, que costo de venta es un gasto, porque el costo de venta lo encontramos en el estado de resultado. Cuando el producto se vende, entonces el costo de producción se transforma en gasto. Y lo vamos a encontrar en el estado de resultado bajo la cuenta o bajo el rubro de costo de venta. Ya, ¿dudas hasta ahí? Aquí en este esquema se explica muy bien, en el fondo, lo que les acabo de mencionar. La noción de costo. Tengo dinero, la empresa cuando se crea, recuerdan que cuando la empresa nace, yo digo, primero se emiten, bueno, si es una sociedad anónima, pensemos, decimos acciones emitir contra capital, pensemos, ¿ya? Luego suscribimos las acciones suscritas contra acciones por emitir. Después pagamos las acciones, ¿verdad? Entonces decimos banco contra acciones suscritas. Y entra dinero a la empresa. Y la empresa, ese dinero, ese activo, ¿por qué los inversionistas invirtieron dinero? Porque esperan beneficio futuro. Y ese beneficio futuro, para obtener ese beneficio futuro, que es la utilidad, cuando yo les hablo de beneficio futuro, lo que se espera es la utilidad de la empresa. Es porque tienen que generar una actividad económica. Y esa actividad económica puede ser producir vino, producir muebles, ¿verdad? Producir acá en la región, ¿verdad? Todo lo que es la industria maderera, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Entonces, si vamos a producir vino, bueno, vamos a tener que plantar los viñedos, ¿ya? Entonces, ese dinero lo vamos a convertir, disculpe, en una propiedad, planta y equipo. Entonces, ese dinero se va a convertir en vid, ¿ya? Y eso lo vamos a encontrar en el estado de situación financiera. Acá lo vamos a encontrar, ese dinero, ¿ya? Ahora, luego, si necesitamos, por ejemplo, después se cosechó la uva, ¿verdad? Se cosechó la uva, ¿ya? Esa uva, ¿verdad? Esa uva sigue siendo materia prima para producir vino, ¿verdad? Por lo tanto, sigue siendo un activo corriente para la empresa. Entonces forma parte, ya no deja de ser, esa materia prima ya no está en los activos no corrientes, como la vid está en el activo no corriente, pero la uva pasa al activo corriente, como materia prima. Entonces, pero además la empresa va a tener que contratar mano de obra para cosechar la uva, va a tener que tener máquinas para moler la uva, y esas máquinas, vamos a aquí reconocer la depreciación de esas máquinas. Todo eso va a formar el costo de producir el vino. El costo de producir el vino, ¿verdad? Vamos a finalmente obtener el vino y a obtener, no sé, 1000 cajas de vino. Esas 1000 cajas de vino es costo del producto y este es mi inventario y va a estar en el inventario como activo corriente en el estado de situación financiera, ¿ya? Pero paralelamente, la empresa, parte de ese dinero, tuvo que contratar un gerente general, un contador, ¿verdad? Un gerente de marketing, etc. Todos los sueldos mensuales que le está pagando esta persona son necesarios para la operación del negocio, pero el beneficio lo recibe en forma inmediata, no prometen beneficio futuro. Por lo tanto, eso se van directamente al estado de resultado, ¿ya? Como se van directamente al estado de resultado, ¿verdad? Llegan acá. Ahora, cuando vendo una caja de vino, esa caja de vino se la entrego al cliente, sacrifico un bien,
A cambio recibo otro activo, el dinero. Por lo tanto, el costo de producción, la caja de vino, la sacrifico, se transforma en costo de venta. Por lo tanto, el costo de venta es un costo del periodo. Y ese llega al estado de resultado. ¿Ya? Ana María Castro, ¿me va siguiendo? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Llegué un poquito tarde. Ya. Sí, me perdí los primeros tiempos. Ya. Gracias. Bien, entonces, nos queda claro que las nociones que tenemos que tener claras son tres. Ya. Costo, gasto e inversión. Ya. Costo, gasto, inversión. Ya. Entonces, costo, recuerden, para nosotros hoy día es un activo que promete beneficios futuros en el corto plazo y que vamos a decir que esto es inventariable. Gasto es un desembolso o un importe que la empresa genera, pero cuyo beneficio expira en forma inmediata, por lo tanto se va al estado de resultado. El costo, que es el inventariable, se va al estado de situación financiera. Costo, que es capitalizable, promete beneficio futuro, corto y largo plazo. Por lo tanto, va al estado de situación financiera como activos no corrientes. ¿Ya? Entonces, finalmente, costo, se dan cuenta, es un desembolso o un importe. Atención con lo que yo le planteo acá, porque la depreciación también es un costo, pero no es un desembolso. ¿Ya? Es recuperable en el corto plazo, es decir, menos de un año. Por lo tanto, esto es inventariable. El gasto es un desembolso o un importe, la depreciación también puede ser un gasto. Es irrecuperable, por lo tanto, tiene tratamiento de pérdida, va directamente al estado de resultado. Costo capitalizable, eso forma parte de la inversión. Puede ser un importe porque la depreciación también puede aumentar el valor de un activo. Por ejemplo, si la misma empresa se autoconstruye un galpón, por ejemplo, ¿ya? Toda la depreciación de esa máquina forma parte del costo de ese galpón, ¿ya? Entonces, es recuperable en el largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la diferencia entre el concepto de costo y gasto? Dos palabras clave, el tiempo y la recuperación. Eso hace la diferencia entre costo y gasto. Bien. Costo, entonces, otra forma de identificar el concepto de costo. El concepto de costo son todos recursos, dijimos, los desembolsos o importes que se relacionan directamente, aquí quedo importante, costo inventariable, ¿ya? Aquí sigo hablando solamente de costo inventariable. Costo capitalizable, no olvido, no es nuestra preocupación, costo inventariable. Costo inventariable son todos los recursos, desembolsos o importes que se relacionan directamente con el área de producción. Por lo tanto, si ocurren en la función de producción, es costo, en la función de producción de la empresa. Si se ocurre en compra de materiales, también. Si están relacionados con los seguros de equipos productivos, también es costo. Si es vigilancia de la planta de producción, también es costo. Inventariable, recuerden la palabra. Si es salario de los empleados del área productiva, también es costo inventariable. Si es depreciación de los equipos, también es. Si es servicios públicos de la planta de producción, también es costo inventariable. Mantenimiento, etc. Todo eso serían costos inventariables. ¿Ya? Desde el punto de vista, si lo miramos, ¿verdad?, de la definición que hace el marco conceptual, ¿ya? Entonces, el marco conceptual hace la noción de activo, de costo activo, ¿verdad? Entonces dice que, si lo relacionamos, entonces dice la contabilidad interna, ¿verdad?, o la contabilidad de costo, habla que la noción de costo se relaciona con hechos del pasado, el marco conceptual también, ¿verdad?, la IFRS también, y IFRS para PYME igual, entonces no tenemos ninguna discrepancia, ¿no? La noción de costo y la noción de activo, según la contabilidad de costo, hace énfasis en la noción de control, también lo hace el marco conceptual, IFRS y IFRS para PYME. Los tres, tanto la contabilidad de costo como el marco conceptual, como IFRS y IFRS para PYME, están de acuerdo que costo y la noción de costo, por lo tanto, y la noción de activo, prometen beneficios futuros, por lo tanto tienen un potencial de generar beneficios futuros. La noción de gasto. La noción de gasto, todo lo que desembolso o importe que están fuera del área de producción, son gastos. ¿Ya? Importante, área de producción, yo en el fondo área de producción, pero también áreas relacionadas, por ejemplo, investigación y desarrollo también puede ser
costos si no se están activando, ¿verdad? También podría ser costo de producción, ¿ya? La noción de gasto, ¿ya? Por ejemplo, la noción de gasto, ¿dónde lo puedo encontrar? En la función administrativa, de venta, en la unidad la unidad de administración de personal, en la unidad de marketing, en la unidad de la gerencia, en la unidad de auditoría interna, presupuesto, costo de producción, etc. Aquí en la gerencia les voy a comentar una anécdota. En una oportunidad estaba haciendo una capacitación a una empresa en donde participaba el gerente general. Y estábamos haciendo esta diferenciación. Entonces yo dije, bueno, todos los desembolsos, me preguntaron, bueno, ¿y el sueldo del gerente general? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Como costo inventariable o como gasto? Yo le dije, como gasto. Y estaba presente el gerente. Y él se paró y se molestó mucho y me dijo, pero ¿cómo puede usted decirme que el trabajo que yo realizo es gasto? Se lo tomó como algo, la noción de gasto como algo despectivo, como algo que no aporta para la empresa. Y eso no es así, y eso también quiero que en el fondo tienen que tener presente. Aquí no estamos diciendo quién aporta más o quién aporta menos, estamos diciendo en que todos generan beneficio. Todos son necesarios para la actividad de la empresa. Lo que aquí estamos diciendo, en qué momento se generan los beneficios. La gerencia general, el beneficio lo genera de forma inmediata. En cambio, en el área de gerente de producción, lo genera en el momento que los productos, bienes y servicios se venden. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, el gasto, lo mismo, la diferenciación según contabilidad de costo y según IFRS y NIC, ¿verdad? Todas están de acuerdo en que hay una disminución de un activo que nace, ¿verdad?, por la disminución de un activo o por la generación de un pasivo. Siempre principios de vengado se relacionan con un ingreso, ¿ya? Y siempre para efecto, ¿verdad?, de obtener el resultado final, utilidad o pérdida, se comparan los ingresos con los gastos, o sea, los comparo con los ingresos, ¿ya? Esa es la noción, la relación que se hace tanto en la contabilidad de costo como el marco conceptual o como las IFRS. Entonces, concluyendo nuevamente en este esquema, todo esto nace por la actividad económica, ¿recuerda? Marco, partimos diciendo esto, o sea, la empresa nace con un propósito, generar beneficios económicos, la utilidad, nace por esa razón. ¿Ya? Por lo tanto, este concepto, este dinero, uno, puede ser costos del ejercicio que no implican pago. Por ejemplo, la depreciación. Esa va directamente al estado de resultado, ¿verdad? Como costo del producto vendido. Pero hay costos del ejercicio que implican pago, ¿ya? Ahora, esta depreciación, en la medida que yo les dije que se relaciona con el área administrativa de la empresa, o sea, esas van directamente al estado de resultado. Pero si son costos del ejercicio que implican pago o importe, por ejemplo, como la depreciación que les dije que estaba como costo indirecto, llegan a costo del producto de B, ¿ya? Y primero pasan por el balance, ¿se dan cuenta? La depreciación pasa por el balance, la materia prima, la mano de obra y el CIF, o sea, no implican pago, la depreciación no implica pago, pasa por el balance primero. Desembolso que implican pago, materia prima, mano de obra y sí, pasan por el estado de situación financiera. Una vez cuando el producto es vendido, llega al estado de resultado como costo del producto de venta, como costo de venta, ¿ya? Entonces, esos dos instancias, esos dos pasos. Ahora, hay costos que van directamente al estado de resultado. Los que implican pago, nuevamente, y los que no implican pago. Los que implican pago van directamente como costos comerciales o como intereses, como gastos de administración y venta. Costos, por ejemplo, que no implican pago, como por ejemplo la depreciación, va directamente al estado de resultado, ¿ya? Eso es lo que acabamos de explicar. ¿Dudas hasta acá? Profesora, yo. Sí. Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Los costos que no implican pago tienen que ver con el área administrativa, pero los que implican pago... No. Mire, hay costos que implican pago, que no implican pago, que están relacionados con el área de producción, y hay costos que no implican pago, que están relacionados con el área administrativa.
Yo me equivoqué aquí quizá en el esquema, como se lo mostré. Ya. Ya. Los que no implican pago, ok. como la depreciación, que se relacionan con el área de producción, pasan por el estado de situación financiera y luego llegan al estado de resultado. Los que no implican pago y que son del área de la administración, la depreciación, esa va directamente al estado de resultado. Ya. Ya, sí, ahí me queda un poco más claro. ¿Quedó claro o no? O un poco quedó claro. No, me quedó claro. Ya, ok. Ya. Ya, gracias. Bien, ¿Profe? entonces, ¿sí? Nosotros vamos a ver entonces, o sea, en el curso los costos inventariables o los costos capitalizables igual. Muy buena pregunta. Los inventariables. ¿Se acuerdan que yo les dije de aquí en adelante los capitalizables los dejamos de lado? Los inventariables. Ahora, ¿qué vamos a tocar de lo capitalizable? La depreciación nomás. ¿Sí? El uso de los costos capitalizables, la depreciación. Por lo tanto, pero ustedes el cálculo de la depreciación ya la aprendieron en propiedades, planta y equipo. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya, entonces, otra forma de mirar, ¿verdad? El costo de producción, inventariable. Cuando yo hablo de costo de producción, es costo inventariable. ¿Me siguen entonces ahora, de aquí en adelante? Cada vez que yo hable de costo de producción, estoy hablando de costo inventariable. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, si miramos la cadena de valor y vemos todo esto acá, ¿verdad? Logística interna, que son actividades primarias, esto es costo de producción. Operación, la unidad de operaciones, esto es costo de producción. Pero logística externa, que esta es la distribución de los productos y servicios, esto es gasto aquí ya en la cadena de valor. Mercadotecnia, gasto en la cadena de valor. Servicio, gasto también. ¿Ya? Esta sería la actividad primaria. De las unidades de apoyo, adquisición, en el fondo esto es compra de materias primas. Esta es una unidad de apoyo que está directamente relacionada con el área de producción, por lo tanto esto es costo de producción. ¿Ya? Desarrollo tecnológico, esto yo les decía, si esto puede dar origen a un activo intangible, por lo tanto esto sigue otro camino. La amortización podría llegar acá, ¿ya? Pero si no puede ser directamente un gasto, según la clasificación de las normas internacionales. Administración de recursos humanos, esto es gasto, ¿ya? La infraestructura de la empresa, todo lo que es la parte administrativa, la gestión de la empresa, eso es gasto, toda la parte administrativa, ¿ya? Ya. Entonces, nos queda claro la diferencia entre costo inventariable, costo capitalizable y gasto, porque aquí partimos ya derechamente en nuestro curso. ¿No hay dudas? Es sumamente importante entender esta diferenciación, porque eso nos genera después, si tenemos conceptualmente clara esta noción, después no nos vamos a perder en el desarrollo de los ejercicios. Ya, el silencio me hace pensar que se entendió. Entonces, en primer lugar, cada vez que inicio un problema de costo, me tengo que hacer dos preguntas antes de partir, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque clarifica un poco el escenario que estoy enfrentando. Primero, ¿cuál es mi objeto de costo? Es decir, ¿qué necesito valorar? ¿Qué necesito valorar? ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante en el fondo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué necesitamos valorar? ¿Ya? Entonces, en este caso, Hongre dice, el objeto de costo dice, es todo aquello para lo que sea necesario una medida de costo. Ahora, el problema es que, ¿cómo identificamos aquello que necesita una medida de costo? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué vende esta empresa? ¿Qué producto ofrece o qué servicio presta? Entonces, yo le dije recién, esta empresa produce vino. Entonces, el objeto de costo es el vino. O sea, lo que necesitamos valorar es el vino, porque esta empresa comercializa vino, produce y comercializa vino. Ya, por lo tanto, lo que necesitamos valorar finalmente es el vino. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. O sea,
primero el objeto de costo. O sea, ¿qué necesitamos valorar? ¿Ya? ¿Qué necesitamos medir? Entonces, una empresa, por ejemplo, una mueblería, ¿ya? Entonces preguntamos, ¿qué vende esta empresa? ¿Vende escritorios o vende sillas? Entonces lo que necesitamos valorar son los escritorios o las sillas. Eso es lo que necesitamos valorar, ¿ya? Porque eso es lo que vende, eso es lo que comercializa. Luego que nos respondimos a esa pregunta, nos hacemos una segunda pregunta. ¿Cómo medimos lo que esta empresa vende? Es decir, ¿cuál es el nivel de actividad que vamos a usar? Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿la empresa cómo vende el vino? ¿Ya? Si lo vende por litro, entonces vamos a decir, bueno, entonces nuestro nivel de actividad es el litro de vino, ¿de acuerdo? Pero si lo vende el vino embotellado por botella de 75 cc, por ejemplo, entonces mi nivel de actividad son botellas de vino de 75 cc. Y ese es nuestro nivel de actividad. ¿Cómo se comercializan los muebles? ¿Ya? ¿Cómo los mido? ¿Los muebles los vendo por kilo? ¿Los vendo por metro? ¿Cómo los vendo? ¿Cómo vendo los muebles? Bárbara. ¿Cómo vendo los muebles, Bárbara? No está el Bárbara. Ana María. Yo creo que se venden por unidad, profe. Por unidad. Ya, por unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que en el fondo el nivel de actividad va a ser la unidad, en este caso. La unidad. ¿Ya? Entonces, mi objeto de costo sería el mueble. Mi nivel de actividad sería la unidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo claro cuál es mi objeto de costo y cuál es mi nivel de actividad. Entonces ahora tengo que saber cómo se descompone la noción de costo de producción o costo inventariable, que es lo que hemos aprendido. Entonces, tiene 3 elementos: materia prima directa, mano de obra directa y costo indirecto de producción. Esos son los 3 elementos de costo. La materia prima directa. La materia prima directa es el insumo, es el elemento principal, ¿verdad? En el proceso productivo de un producto, ¿verdad? Porque está presente en los productos, pero no está presente en los servicios. En un servicio no necesita materia prima. O sea, es intensiva en los productos, no en los servicios. Ahora, lo importante es que la materia prima es el elemento que se transforma, que agregando valor, eso es decir, agregando mano de obra y agregando costos indirectos, que puede ser energía, por ejemplo, agua, combustible, etcétera, máquina, la intervención de máquina, de tecnología, la transformo físicamente o químicamente en un producto distinto. Por ejemplo, la uva para producir vino es materia prima. A través de la intervención de la mano de obra y a través de la intervención de máquina y de otros productos, ¿verdad?, de otro insumo, produce un proceso químico y la transformo en vino. ¿Ya? Entonces, se produce una transformación química ahí. Y eso hace que la uva se transforme en vino. En cambio, la madera también es una materia prima para producir un mueble. Entonces, la madera, a través de la intervención de la humana, ¿verdad?, de las personas, con el uso de una máquina, la dimensiona, la corta, ¿verdad?, y la transforma la ensambla y la transforma en un mueble. Es decir, la madera sufre un cambio físico y se transforma en un mueble. ¿Ya? Ahora, esa materia prima, importante, a veces en algunos, ustedes más adelante, cuando sean profesionales, en el mundo profesional también se le llama insumo, dependiendo de las áreas donde se desarrolla. Por ejemplo, en la agricultura no hablamos normalmente, tiene que ver con un tema de lenguaje más que nada, no hablamos de materias primas,
No decimos que usamos materias primas para producir manzanas, por ejemplo. No, decimos usamos insumos para producir manzanas. Es decir, todos los fertilizantes, todos los elementos que usamos, los abonos que se utilizan en la agricultura, no lo llamamos materia prima. Esto es un tema cultural, no se llama materia prima, normalmente se les llama insumo. Son sinónimos, entonces materia prima, insumo, dependiendo del contexto productivo. ¿Ya? Ahora, esta materia prima o insumo puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Qué significa que sea directa? Directa significa que lo puedo identificar fehacientemente con el nivel de actividad del objeto de costo. ¿Se dan cuenta que les dije? O sea, si no tengo claro las dos nociones que les expliqué anteriormente, no voy a poder clasificar correctamente una materia prima. Entonces, si yo les dije que un mueble, ¿cuál era el nivel de actividad de un mueble? La unidad, ¿verdad? Entonces, si yo puedo identificar fehacientemente esta materia prima con la producción de un mueble, puedo saber cuánta materia prima se necesita para producir un mueble, entonces yo digo que esa materia prima es directa. Por tanto, la madera, ¿puedo saber cuánta madera se necesita para producir un mueble? Sí. Entonces digo, esa materia prima es directa. Pero yo también aquí necesito, para producir el mueble, necesito soldadura, ¿ya? Que ocupa la máquina de soldar. Entonces yo digo, la soldadura, que se mide en kilos, yo puedo saber fehacientemente cuántos kilos de soldadura o cuántos gramos de soldadura se necesita para producir un mueble. Alguien me podría decir sí, pero tendría que tener una persona sumando los gramos que sacan de soldadura para poco. O sea, la relación costo-beneficio no se justifica. Y eso ustedes lo aprendieron en contabilidad, ¿ya? Por lo tanto, digo, no, la verdad, no puedo saber cuánta soldadura necesito para producir un mueble. Entonces la soldadura pasa a ser materia prima indirecta. Por lo tanto, pasa a ser parte del tercer elemento de costo, costo indirecto de producción. Y así nace el tercer elemento de costo indirecto de producción. Ya, ¿dudas con respecto a la materia prima? ¿Están en la clase o se conectan y luego...? Sí, profe. Aquí estamos, profe. Ya. Yo pienso a veces que estoy hablando sola y... No, si no le respondemos porque no tenemos dudas. Ya, ok, ya. Profe, Ya. ¿Sí? yo tengo una pregunta, es que se me fue el internet cuando Ya. explicó la materia prima directa. Ya. La materia prima directa. Yo digo, la materia prima puede ser directa o indirecta. Directa, ya voy a clasificarla en directa e indirecta, dependiendo, y todo costo, todos los costos, después más adelante vamos a ver la clasificación, que los costos se clasifican en directo e indirecto. Y su clasificación va a depender de la capacidad que tengo de identificarlo con el nivel de actividad del objeto de costo, que son las dos nociones que expliqué anteriormente. Entonces, en este caso, tomando el ejemplo del mueble, el mueble dijimos que el nivel de actividad era la unidad, es decir, un mueble en este caso. Entonces yo puedo decir, yo me pregunto, ¿yo puedo saber cuánta madera se necesita para producir un mueble? Sí. Entonces yo digo, la madera es una materia prima directa porque puedo saber cuánta madera se necesita, cuántas pulgadas de madera se necesita para producir un mueble. Entonces yo les colocaba otro ejemplo. También necesito soldadura, que ocupa la máquina para poder soldar las partes y piezas del mueble. Ya. Entonces, ¿puedo saber cuánta soldadura se necesita para producir un mueble? Entonces yo les decía, alguien me puede decir, sí, pero tendríamos que tener una persona dedicada a contarlo, a sumarlo, pesar los gramos de soldadura. Entonces, la relación costo-beneficio, que en contabilidad siempre tiene que tener presente ese principio, no se justifica. Entonces, no, directamente yo no puedo saber cuántos gramos se necesita la soldadura. Aproximadamente, pero real, no puedo saber. Entonces, como no lo puedo saber en forma real cuántos son los gramos de soldadura que se necesita, digo que la soldadura es una materia prima indirecta. Como es indirecta, pasa a formar parte del tercer elemento de costo, de los costos indirectos de producción. Ya no se queda como materia prima directa o insumo. Y así se empieza a armar este tercer elemento de costo, yo les decía. ¿Ahora sí? Sí, todo claro. Ya. Entonces, ahora tenemos
cómo nace el concepto de materia prima. Ahora, ¿cómo se valora la materia prima? Pasamos al segundo, ¿cómo vamos a valorar la materia prima? Y aquí bajo este esquema, ¿ya? Estos dibujitos son muy antiguos, ustedes saben que, yo siempre se los comento a los estudiantes, porque yo trabajé primero en una industria, en el mundo privado, y trabajaba, de ahí nace mi inquietud por los costos y mi cariño por los costos. Entonces, yo trabajaba en el área de contabilidad y en un área productiva. Entonces ahí siempre, por eso en el fondo yo siempre relaciono mucho la contabilidad financiera con el área de costos. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una empresa manufacturera y obviamente no compraba manzana ni vendía manzana, pues era más complejo el tema para mí. Entonces tenía que valorizar los inventarios. Y recién estaba egresada de la universidad y entré a este mundo muy complejo. Y fue un desafío muy bonito para mí. Entonces, yo tuve que implementar un sistema de contabilidad de costo en esta empresa, una empresa manufacturera, industrial, fabricaba máquinas. Entonces, ya me di cuenta de que esto no lo podía hacer sola, sino que necesitaba la ayuda. Yo tenía que descender, que es un consejo también para ustedes, luego como futuros profesionales. El hecho de que nosotros seamos yo contador público auditor, ustedes van a ser ingeniero en control de gestión, no implica que nosotros tengamos que hacer nuestro trabajo en nuestra oficina. Si nos quedamos en la comodidad de la oficina, no vamos a tener mucho futuro. O sea, para que podamos efectivamente tener éxito en nuestra labor, en contabilidad de costos y también en contabilidad financiera, mi consejo es siempre comprender los procesos productivos. Y para comprender los procesos productivos hay que salir de la comodidad de la oficina y hay que ensuciarse los pies y irse al área de producción. Y comprender y preguntar, conversar con los trabajadores, preguntarle cómo lo hacen los productos, qué proceso hay que hacer, entender bien y comprender las materias primas, saberlo. Yo en un momento llegué a saber todos los códigos de los aceros que se sabían, cómo se medían, etc. Las máquinas, los nombres de las máquinas, etc. Entonces había que comprender muy bien el proceso productivo. Pero al entrar en el proceso productivo, entendí que esto no lo podía hacer solo, que necesitaba la ayuda de los trabajadores. Y que los trabajadores no estaban capacitados, no entendían esta noción de costo. O sea, no, ellos pensaban, imagínense que había una confusión tan grande que ellos decían que, lo vamos a ver después, les voy a explicar el ejemplo del mano de obra. Ellos no tenían clara la noción de mano de obra, para ellos el costo para la empresa era el sueldo líquido que recibía, ¿ya? El resto, la empresa era obligación de la empresa nada más, pero no había una noción de impacto en el desempeño final de la empresa, ¿ya? Lo mismo en el caso de las materias primas. Entonces, hice un curso de costo a los trabajadores. Como entenderán, a los trabajadores no les podía explicar en forma teórica solamente. Entonces, se les expliqué con dibujos. Y tenía un alumno muy bueno, porque como era era un alumno, disculpen, era una persona que trabajaba conmigo, ¿verdad? Esta empresa tenía un área de diseño, entonces habían personas muy hábiles con los dibujos, entonces ellas me acompañaron y me hicieron dibujos, yo les decía lo que quería transmitir y ellas me diseñaban dibujos de las nociones del concepto que yo quería transmitir para los trabajadores. Y quedó muy claro y creo que resultó bastante bien la capacitación. Y por eso uso los mismos dibujos para explicarle. Ya. ¿Cómo valorar las materias primas? Entonces, primero, el costo de la materia, el valor de la materia prima, en primer lugar, quiero preguntarle a ustedes, ¿es lo mismo el precio de la materia prima que el costo de la materia prima? ¿Alguien me puede responder por último sí o no, si están de acuerdo, sí o no? Profe, yo pienso que no. ¿Por qué no? Porque el precio de la materia prima es como lo que yo pago en la tienda, pero el costo es todo lo que tengo que tener para trasladarla y que llegue a la tienda, o sea, a la fábrica, algo así. Muy bien. ¿Quién me respondió? Porque ¿quién no? Gabriela. ¿Quién me respondió? Gabriela, muy bien, excelente, Gabriela, muy bien, eso es. Y eso es lo que hay que tenerlo muy claro, y sobre todo en el mundo después real, en el trabajo. Porque si no considero todo esto, la empresa pasaba esto que yo trabajo. Consideraban que el costo de la materia prima era el precio que le pagaban al proveedor solamente. Y se olvidaban de todo esto, se olvidaban del transporte, que el acero había que traerlo. Imagínense que el acero se importaba de Turquía. Entonces, imagínense, llegaba el acero, primero había que traerlo de Turquía hasta el puerto de Valparaíso.
¿ya? Entonces había que pagar flete, había que pagar seguro, llegar al puerto de Valparaíso, aquí había que gastar los gastos de desadonamiento, ¿ya? Luego había que llegar al puerto de Valparaíso, había que contratar un camión para traerlo a la empresa, luego el acero no podía quedar botado en el patio, ¿verdad? Había que contratar personas en una bodega, tener un espacio físico, ¿verdad? Para poder custodiar ese acero, una bodega, ¿verdad? Y luego, como eran acero, las barras tan pesadas, una persona no las podía llevar desde el lugar donde teníamos físico para poder, donde se custodiaba este acero, poder llevarlo al área de producción. Entonces necesitaba una grúa Yale para poder llevarlo. Entonces esta grúa, aquí nuevamente les digo, aquí está la depreciación de esta grúa, que forma parte del costo de la materia prima, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, luego también había estos dos dibujitos que les coloqué, y con esto recién llegábamos al costo de la materia prima, puesto a disposición en el punto de producción. Estos dos dibujitos que están acá, se los planteé en ese momento a los trabajadores, porque ellos también no tenían claro el buen uso de la materia prima, que eso es importante. Porque, por ejemplo, ellos, a veces, como no tenían clara la instrucción del supervisor de producción, el trabajador llegaba a la plancha de acero y necesitaba, por decirle, 25 kilos, el acero se mide en kilos, y se presenta en plancha, y necesitaba, no encontraba más genial que cortar los 25 kilos en el centro. ¿Qué pasaba con el resto del acero? Que era carísimo. Se perdía, y no se podía aprovechar bien. Por lo tanto, la empresa perdía todo este resto de acero, y esto era gasto para la empresa. Entonces, de ahí el trabajador también tenía que entender que tenía que hacer buen uso de las materias primas, ¿verdad? Y que no podía dañar a las materias primas, porque eso también generaba que finalmente se dañara el resultado a la empresa. Si se dañaba el resultado a la empresa, finalmente estaba colocando en juego sus puestos de trabajo, ¿verdad? Porque si la empresa le iba mal, tampoco podía seguir contratando su servicio. Entonces, eso también era hacerlo entender el buen uso de las materias primas, ¿ya? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre precio de la materia prima y costo de la materia prima en su valorización? Entonces, Ya. Luego pasamos a la mano de obra. Entonces, la mano de obra representa el esfuerzo físico e intelectual, ¿verdad? Este esfuerzo físico o intelectual se valora, ¿verdad?, en horas hombre, ¿verdad? Se valora en horas hombre, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo físico e intelectual? Porque algunos trabajos, por ejemplo, están mucho más, por ejemplo, en este caso los trabajadores que prima más el esfuerzo físico. Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí con ustedes, pero el caso mío no está primando más el esfuerzo físico en mi trabajo que estoy haciendo más un esfuerzo intelectual más que un esfuerzo físico, ¿ya? Entonces, de eso depende, ¿verdad?, cómo se valora, cómo se mide. Ahora, pero siempre esto se mide hay una sola medida, que se mide en horas de trabajo, ¿ya? En horas de trabajo, ¿ya? Ahora, exactamente lo mismo que yo les preguntaba. ¿Cómo se valora? La unidad de medida de la mano de obra es la hora hombre, ¿ya? Ahora, ¿cómo se valora la hora hombre? ¿Ya? Se valora la hora hombre. Entonces, aquí también estos trabajadores tenían una duda, tenían confundido este concepto. Entonces, ellos pensaban que la hora hombre solamente se valoraba en función del sueldo líquido que ellos recibían. O sea, ellos pensaban que la empresa solamente el desembolso que tenía, que se ocupaba, se relacionaba con el costo de producir los bienes que ellos estaban produciendo, era con el sueldo líquido que les entregaba el jefe de recursos humanos. Pero se olvidaban de que la empresa tenía que pagar las retenciones previsionales, que tenía que pagar un porcentaje de su sueldo, ¿verdad? Que su sueldo era imponible, que había un monto que lo había retenido, pero que ese monto que lo había retenido no se lo dejaba para sí. Tenía que pagar la AFP, tenía que pagar la ISAPRE o tenía que pagar FONASA según corresponda, y era aproximadamente un 20%, ¿verdad? Más, obligatoriamente, la empresa tenía que asociarse y pagar un seguro de accidentabilidad, ya sea la Asociación Chilena o a la Mutual de Seguridad. Y que también la empresa tenía que entender, los trabajadores tenían que entender que si aumentaba la tasa de accidentabilidad, si había más accidentes en la empresa, esta tasa había aumentando, por lo tanto la empresa tenía que pagar más, ¿ya? Y eso era sobre el sueldo imponible. Entonces la empresa también entendía, esto era una comprensión mutua, que el fondo de la empresa también entendía que esta variable de seguridad
era muy importante para la empresa, por lo tanto tenía que hacerse cargo de la seguridad de sus trabajadores, tenía que tener contratado un ingeniero de seguridad, tenía que hacer capacitación constantemente, tenía que tener su ropa de trabajo como correspondía, su casco, los zapatos de seguridad, todo, ningún trabajador podía entrar a la empresa sin esos elementos básicos. Entonces, la empresa también tenía que invertir en eso, o sea, la empresa tenía que entender que producir bienes y servicios no podía ser, ¿verdad?, por sacrificando la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? Y por lo tanto los trabajadores también tenían que entender que si ellos se accidentaban, cometían, porque a veces también en el fondo de la naturaleza humana, asumían riesgos que estaban fuera de control de cualquier supervisor de producción. Entonces, asumir riesgos más allá de lo que correspondía también tenía un impacto en su salud personal y también para la empresa, ¿ya? Entonces eso también tenía que tener, esto era clave, en el fondo, la seguridad de los trabajadores. Luego, como yo les decía, la empresa tenía que entregarles la ropa de seguridad y todos sus insumos que corresponden, y todo eso forma parte del costo de la mano de obra. Luego, la empresa también les tenía un casino, tenía que entregarles su alimentación, había contratado en ese tiempo, trabajaba un nutricionista que se encargaba, ¿verdad?, de entregar las minutas, ¿verdad?, de que los trabajadores tenían que recibir una nutrición balanceada, como correspondía, ¿verdad? Y esa nutricionista, ¿verdad?, que trabajaba ahí también recibió un sueldo y obviamente ahí había un casino, había personas que cocinaban, porque se cocinaba todo el desayuno, el almuerzo, a mediodía un break, en la media tarde también un break, en la tarde la cena, etcétera, porque habían turnos, etcétera. Entonces, todo eso, ¿verdad?, formaba parte del costo de la mano de obra, ¿ya? Luego, recuerden que también había metas, entonces más adelante, cuando vean los sistemas de control de gestión, se van a dar cuenta que la empresa también tiene que tener un mecanismo de incentivo, ¿verdad?, para que pueda funcionar bien. Entonces, habían bonos de producción asociados al cumplimiento de ciertas metas, ¿verdad? Eso también forma parte del costo de producción. Y por otro lado, ¿verdad?, este trabajador tiene derecho a tener sus vacaciones, ¿verdad? Entonces, cuando recibe sus vacaciones, la empresa no deja de pagar el sueldo. Pero para no disminuir los niveles de producción, tienen que contratar personas que lo reemplacen. Entonces, y en Chile, imagínense, las vacaciones todas se toman en enero. O sea, si todos se fueran de vacaciones en enero, el nivel de producción bajaría en enero. Entonces, por lo tanto, se tiene que, enero, febrero, ¿verdad?, se tiene que reemplazar, ¿verdad?, el costo de esta persona y además pagarle el sueldo a esta persona, que está de sus 21 días de vacaciones legales. Por lo tanto, podríamos suponer, ¿verdad?, que el costo de producción entre enero y febrero aumentaría, porque hay un costo de reemplazo más de una persona que no está trabajando. Entonces, ¿qué debemos hacer? La empresa tiene que suponer que estos 21 días tiene que reemplazarlo, dividirlo en los 12 meses del año, ¿verdad? Y estimar que va a haber un costo adicional que va a tener por cada trabajador por concepto de vacaciones. Y eso forma parte del costo también de la mano de obra. Ya los elementos de aseo y todo eso. Horas extras, recuerdan también, y estas horas extras ustedes saben que se pagan con el recargo de un 50%. Todo eso forma parte del costo de mano de obra. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos al último elemento el tiempo. Bueno, ya les dije el tiempo aquí, les dije que las horas hombre pueden ser extra, que se valoran, ¿verdad?, con un 50% de recargo, que se trabaja más allá del horario normal de trabajo. El horario normal, ¿verdad?, es que está dentro de la jornada de trabajo. Y el ocio se genera dentro de la jornada normal de trabajo. El ocio puede ser normal, normal significa que puede ser eficiente o puede ser ineficiente. El eficiente, que se entiende razonable que una persona dentro de su horario normal tenga un break y se vaya a tomar un café, ¿verdad? Como yo les decía, es un break para que vaya fuera el trabajador a buscar una colación. Ya, eso es normal, es un ocio normal. Y eso sigue siendo costo del producto. Pero si se fue escondido a fumar y estuvo 1 hora chateando, ¿verdad?, en el celular hoy día que está tan de moda, ¿verdad?, escondido, eso ya es ocio, eso es ineficiencia, ¿verdad? Por lo tanto, eso es gasto para la empresa, ¿ya?
Entonces, ¿cómo controlamos el tiempo en la empresa? Entonces, ese es otro elemento, sobre todo en el área productiva. Podemos tener dos alternativas. Hoja de ruta, y yo tuve el tiempo de implementar los dos modelos. Recién partí con la hoja de ruta y después automatizar. Hoja de ruta significa que una persona está contratada para eso y pasa a la parte en la mañana preguntando, cuénteme, ¿en qué está trabajando usted? Bueno, estoy cortando dependiendo, vamos a ver más adelante el modelo de trabajando, en la orden de trabajo número 1. Ya, partió a qué hora, a las 9, ya, después pasa como a las 12 del día. Cuénteme, ¿dónde está trabajando usted? Sigo trabajando en la orden de trabajo número 1. Ah, ya, ¿cuántas horas lleva contabilizado? Y suma las horas. Y finalmente esta persona llega a cuadrar, distribuir las horas del trabajador en todos los trabajos del día. Y de esa forma distribuye las horas de trabajo en cada uno de los productos que se están produciendo en el día. Y la otra es un sistema más automatizado en donde el trabajador tiene una tarjeta, como las que nosotros tenemos, ¿verdad? Parecidas a las tarjetas, ¿verdad? Bancarias, donde hay computadores a la entrada de la empresa y marcamos y dice ya, entró a tiempo, no hay atraso, etc. Marca la hora de inicio de entrada a la empresa. Luego marca a la entrada a los vestidores, ya por dar un ejemplo, a vestirse, ¿verdad? Tiempo normal de la empresa. Luego entrada, marca su tarjeta en la entrada del área de producción y automáticamente los tiempos se empiezan a contabilizar en los distintos trabajos que están abiertos en la empresa y están registrados computacionalmente. Y al recurso humano le llega un reporte de todos los tiempos cuadrados de los trabajadores, ¿verdad? De los tiempos normales y de los tiempos ociosos, ¿verdad? Y de ahí, en el fondo, eso pasa a la unidad de costo y costo distribuye, ¿verdad? Valoriza esos tiempos en los distintos productos y servicios que la empresa fabrica. Último elemento de costo, los costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación dijimos que eran, fíjense, me olvidé decirle que la mano de obra, disculpen, me olvidé de aquí un pequeño elemento. La mano de obra puede ser directa o indirecta también. La mano de obra, ¿qué significa que sea directa? Directa significa que se puede identificar, las horas de hombre se pueden identificar fehacientemente con el nivel de actividad del objeto de costo. Entonces, yo puedo saber cuántas horas de un trabajador estuvo trabajando en producir un mueble. Sí, por ejemplo, el trabajador que estuvo cortando la madera, ¿puedo saber cuánto tiempo le dedicó a cortar el mueble, a dimensionar el mueble? Sí. Ah, entonces yo digo que el costo, el trabajador, ese costo de ese operario que estuvo trabajando directamente en la producción de ese mueble es mano de obra directa, ¿ya? Pero sin embargo, hay un supervisor de producción, que es un ingeniero que está controlando la producción de los muebles y de las sillas. Entonces pasa preguntándole, dándole instrucciones al operario 1, al operario 2, al operario 3, al operario 4, y está recorriendo el taller toda la mañana. Entonces, ¿podemos saber cuánto tiempo le dedicó a cada producto en el transcurso de un día, por ejemplo? Podríamos hacer una estimación, pero no tenemos la certeza. Entonces, vamos a decir que la mano de obra, el sueldo, la mano de obra, disculpen, del supervisor de producción es mano de obra indirecta, por lo tanto, también forma parte del costo indirecto de producción. Entonces, el costo indirecto de producción va a estar conformado por materia prima indirecta y mano de obra indirecta. Ya tenemos dos elementos que lo conforman, ¿ya? Entonces, el costo indirecto va a estar conformado por mano de obra indirecta, materia prima indirecta y mano de obra indirecta. Y adicionalmente, por todos aquellos elementos que no podemos identificarlos fehacientemente con el nivel de actividad de un objeto de costo. Por ejemplo, la energía, el uso del computador, la limpieza de los talleres, el agua, la seguridad de la planta, el aseo de los talleres, la depreciación del computador del gerente de producción o del supervisor de producción, o de donde se controlaron los tiempos que yo les decía, los computadores, etc. Todo eso forma parte de los costos indirectos de fabricación. Y estos serían los tres elementos de costo. ¿Ya? Materia prima directa, mano de obra directa y sí. Ya, antes de concluir la clase quiero hacer un pequeño ejercicio. Entonces les voy a cerrar esta presentación y voy a abrir el taller de ejercicio que les subí, el apunte de ejercicio, y vamos a hacer los primeros ejercicios para que apliquemos hoy día lo que hemos visto hasta el momento. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya. Entonces voy a compartir otro archivo.
Profe, ¿Sí? la clase todavía se está grabando porque ahora ya no me aparece acá a mí el signo de que se está grabando. A ver. Ya, puede ser que como esto, ya, Porque cuando recién empezó la clase me decía grabando, pero ahora ya no me aparece. ya, aquí aparece, no, efectivamente no aparece, yo no sé en qué momento, bueno, ahí a lo mejor hay un tiempo límite de grabación, ahí desconozco, ¿ah? Pero yo lo voy a habilitar, voy a abrir el ejercicio ahora y voy a habilitarlo. Ya, profe. Pero igual yo estoy grabando la clase. Ya, si ya así, después la suben a Ya. Ya, ¿pueden ver el set de ejercicio ahora? Sí. Compartido, Sí. ya. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer los primeros ejercicios donde vamos a aplicar lo que vimos hoy. Ya voy a grabar ahora, ¿ya? ¿Se observa grabando? Sí. Ya. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar el concepto de costo y gasto. Entonces lo vamos a ir haciendo juntos acá. Yo se los pedía que ustedes lo hicieran, pero ahora como vamos a ir haciéndolo juntos. Entonces vamos a aplicar el concepto de costo y gasto, lo primero que vimos al inicio de la clase. Entonces dice, la remuneración del operario de producción en una empresa constructora, ¿es costo, es gasto o no aplica? Alguien que me ayude con el fondo de aplicar. Costo. Costo, muy bien. Ya, costo, ya. Insumo de librería en una empresa constructora. Gasto. Gasto, muy bien. Depreciación del vehículo administrativo de la empresa. Gasto. Gasto, muy bien. Cuero utilizado en la producción de zapatos. Costo. Costo. Costo, porque cuero utilizado en la fabricación de zapatos. Es costo, ¿verdad? Lubricantes para la máquina en empresas productoras de trigo. Costo. Costo también. Es un costo indirecto, ¿ya? Patente comercial en el área productiva de la empresa. Costo. Costo, muy bien. Costo, porque acuérdense, el área productiva de la empresa. Ya. Madera utilizada en la fabricación de una mesa. Costo. Costo. Patente del bus utilizada en la movilización de trabajadores del área de producción de la empresa. Costo. Costo. Costo, porque es patente de transporte de los trabajadores de la empresa. Es costo, forma parte del costo de la mano de obra. Impuesto al valor agregado sobre la venta de los productos. ¿Gasto? ¿Gasto? No aplica. Por eso se los coloco No siempre. Porque el costo, el IVA, lo paga el productor final. No es costo ni es gasto. La Universidad de Talca, como ejerce el rubro de educación, no recupera el IVA. Por lo tanto, para la Universidad de Talca el IVA es costo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Luego, impuesto a la propiedad, contribución, donde funcionan las oficinas administrativas o comerciales. Gasto.
Gasto, No aplica. muy bien. Ahí es gasto. Suministro de aseo para el departamento de contabilidad de una empresa textil. Gasto. Gasto. Muy bien, gasto. Seguro contra incendio del local comercial. Gasto. Gasto, porque es local comercial. Sí. Publicidad utilizada para comercializar los productos de la empresa. Gasto. Gasto. Gasto también. Remuneración del operario de producción. Costo. Costo. Costo, muy bien. Depreciación del computador del gerente de finanzas. Gasto. Muy bien, ya. Muy bien, quedó muy clarito el concepto, ¿ya? Así que los felicito. Vamos ahora a clasificar entre materia prima, mano de obra directa y CIF ahora. Y gasto. Ya. Remuneración del supervisor del área de producción. Mano de obra. Mano de obra. No, remuneración del Gasto de supervisor. administración. No, Costo indirecto. costo indirecto. ¿Se acuerda que le dije? Sí. Yo puedo saber cuántas horas le corresponde de un supervisor de producción a cada producto. No se puede. No. Es costo, o sea, eso está claro, pero no es mano de obra directa, es mano de obra indirecta, y si es mano de obra indirecta pasa a formar parte del CIF, CIF. ¿ya? Ya. Arriendo de oficina comercial de una empresa textil, Gasto de administración. Gasto de administración. muy bien. Impuesto a la propiedad, contribuciones de la empresa, Gasto. Gasto. muy bien. Depreciación del computador del gerente general, Gasto. muy bien. Horas extras del vendedor de la empresa, Gasto. muy bien. Remuneración del operario de producción. Mano de obra. Mano de obra. Muy bien, ahí sí mano de obra directa. Asignación de colación de los operarios de producción. Mano de obra. Mano de obra. Muy bien, mano de obra directa. Harina para elaborar pan en una panadería. Materia prima. Materia prima. Muy bien. Impuesto único a los trabajadores administrativos. Gasto. Gasto. ¿O no aplica? No aplica, porque el No impuesto aplica. Ahí. lo paga el trabajador. Recuerda que se lo referimos al trabajador, pero es un impuesto que paga el trabajador. ¿Ya? Ujú. Insumo del área de producción de la empresa. Materia prima. Insumos del área de producción de la empresa. Claro, lo que pasa es que aquí podemos pensar que es materia prima, pero no nos dice que... puedo yo pensar que son insumos de aseo, ¿se dan cuenta? Aquí hay un supuesto, en realidad no está muy claro. Si son insumos de aseo, podemos pensar que son costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Ya. Amortización en la licencia de un software de contabilidad. Gasto. Gasto. Muy bien. Madera en la elaboración de una mesa. ¿Se dan cuenta que la materia prima Materia es muy prima. directa? Materia Ahí sí es prima. materia Materia prima, porque prima. está muy claro. Esa es la diferencia entre una materia prima directa y una indirecta. ¿Se dan cuenta? La materia prima directa es muy clara, muy precisa. Remuneración del gerente de producción. Costo indirecto. Muy bien, en el mismo camino del supervisor de producción. Impuesto al valor agregado, IVA. No aplica. No aplica. No aplica, muy bien. Operario de producción. Costo indirecto. Operario de producción. Mano de obra. Mano de obra directa. Impuesto a la propiedad, contribuciones de la oficina de la empresa. Gasto. Gasto, muy bien. Pegamento en la fabricación de los zapatos. Materia prima. Materia prima. Materia prima. Muy bien. Lubricante en una empresa de transporte. Costo indirecto de Costo fabricación. indirecto. Muy bien. Ya. Mm. Luz, agua utilizada en el área de producción. Costo indirecto. Costo indirecto. Muy bien. Arriendo de bodega para productos terminados. Y ¿Un gasto o no? No. Costo Costo indirecto. indirecto. El arriendo de la bodega para productos terminados. Recuerden que el costo del producto llega hasta el lugar donde queda disponible para hacer producto. De ahí ya parte gasto ya. Porque tiene que ver con la logística externa. Ahí. ¿Ya? Descuentos previsionales del empleado del área de producción. Costo indirecto. No, mano de obra. No Mano de aplica. obra. No aplica. ¿No aplica?
No, Ah, ya están descontados, ya, pues en el fondo es pagar las cotizaciones. La ISAPRE, la FP, eso no aplica porque eso, la mano de obra forma parte del sueldo imponible, recuerden. ¿Ya? ya. Honorarios de los abogados de la empresa. Gasto de administración. ¿Gasto? Muy bien. Honorarios de los servicios básicos, teléfono, internet del área de producción. ¿Costo indirecto? Muy bien. Seguro de cesantía, el 2.4 de los operarios de producción. ¿No aplica? De los operarios de producción. ¿Costo Recuerden que el indirecto? seguro, pero de los operarios de producción. Mano de obra. ¿Mano de obra? Mano de obra directa. Recuerden que el seguro de cesantía hay un porcentaje que paga el operario y hay un porcentaje que paga discúlpenme. Este seguro de cesantía, recuerden que el seguro de cesantía hay un porcentaje que paga el operario y hay un porcentaje que paga la empresa. Depende del contrato. Ya, dependiendo del contrato. ¿El porcentaje que paga el operario forma parte del costo del producto? No. No, muy bien, no No. aplica. El porcentaje que forma parte del costo del producto es el porcentaje que paga la empresa. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Pero el Ya, 2,4 es el que paga la empresa. Pero el 2.4 lo paga la empresa, porque el 0.6 lo paga el trabajador. Sí. En este caso, por lo tanto, ¿qué sería? Mano de obra. Mano de obra. Mano de obra directa. Pero si hubiese sido el 0.6, No aplica. no aplica. ¿Ya? Y en este caso, el 2.4 de los operarios administrativos, Un gasto. Un gasto. ahí sería un gasto. ¿Ya? Y creo que hasta aquí llegamos con este ejercicio. Yo los felicito, creo que ha quedado muy claro en las nociones. ¿Ya? Yo les decía de que esto es básico en el tema. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar un desafío para la próxima clase. Vamos a hacer el primer caso, vamos a hacer el caso de una guitarra que aparece acá. Yo les voy a subir un video a Educando y me gustaría que ustedes lo vieran. ¿De acuerdo? Que Ya, profe. dice cómo se debe, qué proceso, cómo es el proceso productivo de una guitarra. Y luego, en la próxima clase, vamos a desarrollar ese caso, que está en ese de ejercicio. ¿Ya? Bien. Bueno, les agradezco su atención de hoy día y la asistencia. Espero que hayan entendido y que, bueno, que hayamos sido productivos el día de hoy. Sí, profe. ¿Ya? Bien, que tengan buena semana, cuídense, ¿ya? Y Da igual, profe. con su familia. Igual. No, profe, gracias. Ya. Profe. Que esté bien. Chau. Igual, cuídense. Chao. Chao. Chao.